Mi nombre es Luz Adriana Rodríguez Martínez y a continuación les explicaré los siguientes ejercicios. 3.1. Supongamos que la empresa en la cual labora tiene tres posibles escenarios de inversión con sus respectivos rendimientos y probabilidades. Le piden la dirección de la empresa que calcule el rendimiento esperado de la inversión, realice un análisis de mínimo 10 renglones con sus propias palabras sobre el resultado. Análisis. El rendimiento esperado de esta inversión es del 10%, lo que indica que en promedio la empresa podría obtener un retorno del 10% considerando la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Este resultado es positivo y refleja una oportunidad de crecimiento, pero es importante analizar otros factores antes de tomar una decisión. La presencia de un escenario pesimista con un rendimiento negativo, menos 5%, implica que existe un riesgo de pérdida, aunque su probabilidad de ocurrencia es relativamente baja, del 20%. Es un factor que no debe ignorarse. Por otro lado, la probabilidad de un escenario optimista con un rendimiento del 20% del 30%, lo que significa que hay una posibilidad razonable de obtener un retorno alto. Sin embargo, el escenario normal con un rendimiento del 10% y una probabilidad del 50% es el más probable, lo que sugiere que este valor es una referencia confiable para la planeación financiera. Para tomar una decisión de inversión, la empresa debería evaluar su tolerancia y el riesgo y comparar esta opción con otras alternativas disponibles. Si la empresa busca estabilidad, este rendimiento esperado del 10% podría ser aceptable. Sin embargo, si se prioriza la minimización del riesgo, se deben analizar estrategias para mitigar el impacto de escenarios adversos como diversificación de inversiones o seguros financieros. 3.2. Supongamos que usted es un analista financiero y un inversor. Lo contacta porque está considerando invertir en dos acciones diferentes, acción A y acción B. Usted debe evaluar tanto el rendimiento esperado como el riesgo de desviación estándar de cada acción. A continuación se presentarán los rendimientos históricos de las acciones en los últimos 5 años. Datos de rendimiento histórico. Año 1, rendimiento de acción fue del 10% y el rendimiento de acción B fue del 8%. En el año 2, rendimiento A fue de 12%, en el rendimiento de acción B fue del 6%. Año 3, el rendimiento de acción fue de 14% de A y de B fue del 10%. En el cuarto año, el rendimiento A fue de 8% y en el rendimiento B de acción fue el 4%. En el año 5, el rendimiento de acción A fue el 10% y el rendimiento de acción B fue el 12%. En base a esta información, se solicita calcular el rendimiento esperado y el riesgo de la acción A y B, realizando su correspondiente análisis e interpretación para darle a conocer al inversor cuál acción es la que más le favorece para que él pueda tomar la decisión de inversión más acertada. Análisis. El rendimiento esperado mide el retorno promedio que se espera obtener de cada acción en base a su historial. En este caso, la acción A tiene un rendimiento esperado más alto, que es del 10.8% en comparación con la acción B, que es del 8.0%, lo que indica que en promedio genera mayores retornos. El riesgo medido por la desviación estándar representa la variación de los rendimientos. Una desviación estándar más alta indica que una mayor incertidumbre en retornos. En este caso, la acción B presenta un mayor riesgo de 3.16% que la acción A, que es de 2.28%, lo que significa que sus rendimientos han sido más volátiles a lo largo del tiempo. En conclusión, la acción A es la opción más favorable porque ofrece un mayor rendimiento con menor riesgo en comparación con la acción B. La empresa TechPens S.A. está considerando invertir en uno de los proyectos en el sector tecnológico, desarrollo de software y servicio en la nube. Cada proyecto tiene diferentes costos iniciales, flujos de caja proyectados, riesgos asociados y tasas de retorno esperadas. A utilizar funciones de valor actual neto y la tasa interna de retorno en Excel para calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno para cada proyecto. El proyecto de desarrollo de software su valor actual neto es de 101.247.043 pesos. Su tasa interna de retorno es del 13%. En cuanto a proyectos de servicios en la nube, el valor actual neto es de
370.380.082 pesos y la tasa interna de retorno es del 7%. Análisis de rendimiento y riesgo. Utilizar el modelo de rendimiento esperado de la inversión o tasa de retorno del activo financiero para calcular el rendimiento esperado de cada proyecto, considerando la tasa libre del riesgo, que es de 3%, y el rendimiento del mercado, que es el 10%. Entonces, en cuanto al proyecto de desarrollo de software, el rendimiento esperado fue del 11,4% y el proyecto de servicios en la nube el rendimiento esperado fue de 15,6%. Análisis y recomendaciones de valor actual neto y de tasa interna de retorno. Un valor actual neto positivo indica que el proyecto es rentable. Se debe seleccionar el proyecto con el mayor valor actual neto. Una tasa interna de retorno mayor a la tasa esperada es favorable. Y el rendimiento esperado de la inversión o tasa de retorno del activo financiero, rendimiento versus riesgo. El desarrollo del software tiene una menor beta de 1.2, lo que significa que es menor el riesgo con un rendimiento esperado del 11.4%. Servicios en la nube tiene una beta más alto de 1.8%, indicando mayor riesgo, pero con un rendimiento esperado del 15.6%. La decisión final es si la empresa prioriza estabilidad y menor riesgo. Desarrollo de software es la mejor opción. Si la empresa busca mayor rentabilidad y puede asumir más riesgos servicios, la nube es la mejor inversión. Sexto, una empresa manufacturera plantea expandir su planta de producción y necesita financiar la inversión con una combinación de deuda y capital propio. Datos del proyecto. Tiene un monto total de inversión de 5 millones. La estructura del financiamiento, 40% con una deuda bancaria a una tasa del 12% anual, el 60% con un capital propio donde los accionistas esperan un rendimiento del 18% y la tasa impositiva del 30%. Conclusión. El coste medio ponderado del capital obtenido es de 14.16%, lo que representa el costo promedio de financiar el proyecto. Dado que los inversionistas tienen un costo de oportunidad del 15%, el proyecto podría no ser atractivo ya que su costo de financiamiento es inferior al retorno mínimo que esperan los inversionistas. Si el proyecto no logra superar el 15% de rentabilidad, la empresa debería reevaluar la inversión y buscar proyectos con mayor rentabilidad, optimizar su estructura de financiamiento, por ejemplo, reducir el costo de la deuda o aumentar la eficiencia del capital propio. Si la empresa logra mejorar el rendimiento del proyecto y supera el 15%, entonces sería viable proceder con la inversión.